campeón olímpico. Recientemente te has retirado del deporte profesional y bueno, pues me surgen muchísimas dudas y cuestiones que plantearte y entiendo que a la gente que nos vea, pues exactamente igual. Yo te voy a preguntar, si te parece bien, eh, ¿cómo has planteado tú tu retirada profesional y sobre todo desde cuándo y con qué tiempo has empezado a pensar los pasos que tú querías dar una vez te retiraras del deporte profesional? Bueno, Pablo, evidentemente aquello que me preguntas también me pregunta muchísima gente, así que voy a intentar hacer una respuesta lo suficientemente convincente, tanto para ti como para la gente que nos está viendo. Lo primero de todo es que como deportista todos sabemos que tenemos como una fecha de caducidad en la que en el mejor de los casos podemos decidir poner nosotros fin a nuestra carrera deportiva, puesto que también sabemos de otros casos de otros compañeros o compañeras que no tienen esa posibilidad, véase por cuestiones de una lesión o otros asuntos en el que ellos no pueden decidir sobre el final de su carrera deportiva. En mi caso, yo decidí un año antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 que esa iba a ser mi última competición, por lo que tuve todo un año para tanto a nivel, digamos, más personal de preparar, ¿no? Pues que iba a dejar el deporte, iba a dedicarme a seguir estudiando, como también a nivel psicológico por esa pérdida de identidad que tenemos esos deportistas de un día eres campeón olímpico y al día siguiente cuando te retiras, Sí. ¿qué eres? Pues yo tuve todo ese tiempo, todo ese año, que es un tiempo bastante largo, con su preparación psicológica también, para el día de mañana, pues estar aquí hablando contigo y no tener digamos, dolor mental de haber perdido mi identidad como deportista. O sea, con un año de antelación dices que empiezas a preparar de alguna forma pues el camino posterior a la retirada. ¿Lo tuviste claro siempre? Tú llevas practicando deporte toda tu vida, Uh -huh. compitiendo a nivel profesional toda tu vida, hablas del último año, pero tú tuviste claro siempre que llegado el momento querrías dejarlo y enfocar tu carrera en el ámbito profesional, dejar la carrera profesional deportiva y efectivamente enfocarte al ámbito profesional, en este caso jurídico. ¿Siempre lo tuviste claro? A ver, es una buena pregunta y la verdad es que no mucha gente me hace esa pregunta porque todo el mundo habla de que, ¿por qué te retiras? Pero, oye, sí, lo tenías claro de tomar la decisión. Es verdad que tomando ese un año antes, pues lo tienes bastante decidido. Y entonces, el momento que tú comunicas oficialmente que te retiras, pues es como el último paso que has dado previamente de los anteriores. Es verdad que se juntó que acababa de ganar los Juegos Olímpicos y sabía las consecuencias, sobre todo económicas, por desgracia, que iba a tener el anuncio al retirarme. Por supuesto que ibas a renunciar a muchas cosas, tanto instituciones públicas como también patrocinadores privados. Pero yo sabía que lo tenía claro. Es verdad que es difícil adaptarse, y eso sí que me ha costado un poco más, pues tener, digamos, un cierto concepto a nivel social de que eres campeón olímpico, en ese momento estás muy valorado, y no es que por ahora ser becario en un despacho no estés valorado, pero Sí, evidentemente que a cambia, nivel cambia. social, en la pirámide social, pues no estás en el mismo peldaño. Pero yo sí que, y ahí os tengo que dar las gracias aquí en Cazorla Abogados, pues que independientemente de que soy becario, sí que me habéis considerado de que, oye, que soy deportista profesional, aunque yo sé que mi rol ahora mismo es ser Bueno, becario. yo creo que la cabida que tiene un perfil como el tuyo en el ámbito ya no de un despacho de abogados, sino en general profesional, ¿no? ¿De qué forma, y cogiendo el hilo de la conversación, de qué forma ves tú o entiendes que puedes aplicar todo lo que has aprendido en el ámbito del deporte y con la exigencia que tú has tenido en tu vida deportiva, que es muy alta? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Cómo entiendes que puedes aplicar esta experiencia adquirida en el deporte profesional al ámbito profesional, en este caso ya jurídico, ¿no? Sí. Al sector privado barra jurídico en el que ahora mismo empiezas a desempeñarte? Bueno, es verdad que además cuando mantuvimos una primera entrevista a la hora de presentar yo mi candidatura para entrar en el despacho, para hacer las prácticas, yo unas cosas que te comentaba y dije, yo soy deportista, tengo un hándicap, en el caso Sí, que yo ahora mismo tengo 31 años y no lo mismo que aquellos otros candidatos que podéis tener, que puedan tener una edad entre los 23 y 24 años. Pero ese hándicap lo puedo compensar pues toda esa experiencia que tengo a nivel de deporte que voy a intentar extrapolar, porque al final sí. evidentemente uno no es deportista, se pone una corbata y es abogado, sino que también pues, puede transferir de ambos mundos pues, esos valores. En este caso el deporte, pues sobre todo la mentalidad de, para mí, trabajar bajo presión, saber cómo gestionar más en un despacho la carga de trabajo que hay en momentos puntuales, eso hay que saber gestionarlo.
a la hora de la profesionalidad, de intentar, pues bueno, oye, soy más mayor, pero eso también me da la madurez de saber cómo, a la hora de afrontar un trabajo, de llevarlo con la máxima profesionalidad. Yo estoy de acuerdo contigo, no sé qué te parece a mí. Yo en general, la práctica del deporte, en general, ya luego en particular tu caso es muy concreto, pero yo creo que nos enseña muchas cuestiones inconscientemente que son directamente aplicables a la vida. Yo creo que tú en deporte y a cualquier nivel, sobre todo competitivo, pero a cualquier nivel, te enfrentas a sentimientos tan potentes como la frustración, como la resiliencia, la paciencia, como entender que lo normal en la vida seguramente es perder, es fallar y que se gana pocas veces. Seguramente por cada vez que se gana se pierden muchísimas más, eso es lo normal, es lo natural, y esto te lo enseña el deporte, ¿no? Te enseña a fracasar después de haber trabajado y a levantarte, a ser resiliente y a levantarte. Entonces yo creo, nosotros siempre hemos valorado mucho un perfil de una persona que practica deporte por estas cualidades que yo entiendo que te enseña el deporte aplicables a la vida que cualquier deportista tiene. Claro, a tu nivel esto se magnifica. Entonces tú, ¿en qué medida, yo tengo mucha curiosidad, pero en qué medida te has enfrentado, y el deporte coincides o no conmigo, con lo que estoy diciendo, a lo mejor no coincides, pero te has enfrentado a sentimientos como la frustración, la resiliencia, la paciencia, el entender que en la vida lo que es difícil cuesta la vida, o sea, la vida, la humildad, porque muchas veces inconscientemente pensamos seguramente que somos mejores de lo que realmente somos y el deporte te pone en tu sitio, te hace ser humilde, te baja los humos. Entonces, esto a mí me parece, a medida que yo he ido también, al final, ya son muchos años trabajando, ya es una madurez en el ámbito del trabajo también la que yo tengo, y me he dado cuenta, siempre he sido muy deportista, me he dado cuenta que todo esto que yo, te hablo de mi experiencia, he aprendido compitiendo en deporte a nivel amateur, me ha servido mucho, muchísimo a la hora de gestionar los problemas que he ido teniendo en mi vida profesional, porque los he tenido. Entonces, ¿tú cómo entiendes esto que yo te estoy diciendo? Porque me gustaría compartirlo contigo. Es decir, esto que yo te digo, ¿cómo entiendes que puede ayudarte en este caso en el inicio de tu carrera profesional, pero en general en el desempeño de tu carrera profesional y de la vida en general? Es decir, lo aprendido en el deporte y los valores del deporte. Te pregunto, ¿cómo entiendes tú? Compartes, entiendo mi visión, pero ¿cómo lo enfocas tú ya desde el nivel que tú has vivido? Porque claro, yo te estoy contando una historia, pero es que tú la has vivido desde muy niño y a lo bestia. Entonces, ¿cómo crees que esto puede tener impacto en tu vida y en tu carrera profesional? Pues Pablo, simplemente decir que mira, lo de deportista profesional, deportista amateur, yo creo que más una situación jurídica que regula la ley del deporte, pero nada más, porque al final simplemente es cambiar los objetivos. Yo he visto a grandes deportistas amateur que se lo toman que como se ponen en línea, horas, claro, se ponen en línea de salida para hacer una maratón o lo que sea y están temblando como si fuese. No, igual. Yo estaba, yo es que ha habido una época en mi vida que yo practico deporte todos los días de mi vida, pero yo ha habido una época en mi vida que he competido a nivel amateur, pero para mí era importantísimo. Yo tenía una presión y yo llevaba meses entrenando, años entrenando, y me lo jugaba todo en una carrera de 2 horas, de 3 horas, en un maratón, y a ver cómo has dormido esa noche, y cómo te has alimentado, y los nervios, y cómo eres capaz de gestionar esos nervios y la cabeza que te traiciona. Y después, macho, si yo he entrenado, si estoy preparado, pues la cabeza. Entonces, efectivamente. Pues es que por eso que al final solo cambia el objetivo que vas a realizar o digamos la magnitud de la competición en la que estás, pero sigues siendo deportista, que es lo importante, que da igual que sea un deportista profesional o amateur, lo importante es que sea deportista. ¿Por qué? Porque el deporte, aparte de saber gestionar esa paciencia que tú vives, la humildad con la que hay que afrontar, porque el primer reto que tiene uno como deportista es batirse a sí mismo, no batir a los demás. Absolutamente. Asimilar los errores, lo que tú dices. Me he jugado una carrera, aunque sea amateur, que me juego en un momento concreto, en el día D, en la hora H, y a lo mejor la noche anterior no has dormido bien, o te has acatarrado esa semana, o simplemente ese día no te ha salido como todos los entrenamientos previos. Asimilar esa pequeña frustración también es algo que yo lo puedo traspolar aquí en el despacho. Es que esto tiene que ver con la presión que tú decías, seguramente, de gestionar esa presión. Esos sentimientos que estamos hablando es la presión del deportista por alcanzar sus metas por las que ha entrenado. Esa presión hay que saber gestionarla. ¿Cuántas veces hay un tío, un deportista, gente que está preparada, pero como no gestiona la presión, se hunde la cabeza? Exacto. Absolutamente. Y que luego en el mundo privado, y más, estamos hablando de la abogacía. Y además, en esta firma, que tiene, pues, evidentemente, un nombre bastante destacado,
y que se le exige por parte de los clientes una calidad. Eso también es una presión que tiene el abogado cuando estamos trabajando. Y si eres deportista y has vivido esa situación, no es análoga, pero sí parecida, pues sí que te puede hacer poder sacar tu trabajo con la mayor profesionalidad y tampoco sin quemarse uno mismo. Estoy de acuerdo contigo y tocas un tema que es el de la excelencia al final, y ahí sí que el hecho de haber competido a tu nivel yo creo que es diferencial, al final ya no es practicar deporte por salud, ya no es competir a un nivel más, es el nivel de excelencia que tú has alcanzado en el deporte requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha madurez y reflexión, y eso es directamente trasladable también al ámbito profesional y en el sentido de la calidad que tú estás citando que requieren los clientes de un despacho de éxito, es la excelencia. O sea, al final es una convivencia con la excelencia la que tú ya traes en la mochila que puedes replicar aquí, que me parece muy útil, muy útil. Por el tema de los valores del deporte, es que a mí yo soy un apasionado de los valores del deporte. Creo que el deporte te enseña a vivir y a enfocar la vida en general, y en particular pues tu carrera profesional te ayuda mucho, por eso es un perfil que nos parece súper atractivo. Yo te iba a preguntar en tu experiencia profesional, y como estamos hablando al final de abogados, del sector jurídico, de cómo has de alguna forma implementado tu carrera y has llevado a cabo ese paso entre tu carrera deportiva y tu carrera jurídica, ¿has tenido, por tu experiencia, la necesidad de acudir a un determinado profesional? ¿Hay un perfil jurídico que tú creas que es necesario o hayas echado de menos o valores mucho por tu experiencia deportiva? Cuando un deportista tiene que acudir a un abogado, es que hay un problema. Quiero decir, la aparición del abogado es una cuestión más reactiva que proactiva. Sí, no inviertes, sino Exacto. que te gastas el dinero en un abogado y tienes un problema. Exacto. Sí. Y es verdad que, mira, el deportista lo único que se tiene que centrar es en entrenar y en competir. Pero es verdad que cuando llega a ciertas alturas, en el sentido de si tiene que negociar con un patrocinador, si tiene que gestionar su patrimonio, muy importante, si quiere invertir a la hora de, por ejemplo, comprarse una casa, necesita de alguien profesional que le pueda asesorar y sobre todo que vaya a buscar su máximo interés, porque alrededor del deportista hay una cantidad de personajes que se rodean a él, y no hablo solo del entrenador, te estoy hablando del manager, de la persona del club, de los patrocinadores, de los entes federativos, y para eso el deportista a veces pues no tiene esa formación ni la tiene que tener en derecho, sino que tiene que acudir. Yo en mi caso, pues por desgracia he tenido que acudir con abogados por cuestiones federativas, porque al final yo lo único que quería, aunque podía llevar mi tema, mira, yo me quiero centrar solo en competir y entrenar, y esto es un tema que pues te quema y hace que tú no estés centrado en lo que tienes que estar, que es a lo mejor estar en una pista de atletismo. Voy a delegar toda esta responsabilidad a un tercero que me ayude, que es experto en esta materia y que te pueda salvar. Que al final a mí me ha pasado que por tener la carrera de Derecho muchos deportistas, pero no solo de atletismo, acudían a mí desde cuestiones evidentemente federativas, de cómo se tenía que ser su relación jurídica con un patrocinador, hasta decirme, oye, ayúdame a hacer el borrador de la declaración de la renta porque no tengo ni idea, porque tengo muchos ingresos por aquí y yo no sé cómo hacer la declaración de la renta. Y es verdad que ahí el deportista se encuentra solo y necesita de alguien cercano. Por eso también entiendo que se necesitan más abogados y sobre todo especializados en derecho deportivo, puesto que la cantidad de asuntos que puede rodear al deportista son enormes. Estoy de acuerdo. Yo lo que percibo, no sé si estás de acuerdo, en el ámbito del deporte, primero, que cada vez se mueve más dinero. O sea, el dinero que se mueve ahora mismo en deporte es ingente, no tengo los datos, pero vamos, el crecimiento en los últimos 15, 20 años ha sido espectacular en todos los ámbitos. El deporte rey, el fútbol, es muy evidente, derechos publicitarios, pero es que esto es transversal a todos los deportes. El dinero que mueven los Juegos Olímpicos, etcétera, a esos niveles ya, a nivel de contratos publicitarios, etcétera. O sea, al final el que se mueva mucho dinero, yo creo que hace es un efecto llamada también a que se requiera de asesoramiento, porque surgen muchos conflictos como tú estás destacando. Pero mi pregunta es, o más mi reflexión, o lo que yo he podido percibir estos años, es que es un sector que quizá no está lo profesionalizado que debiera. Y como ha tenido un crecimiento muy grande de manera exponencial en los últimos años, pues hay un decalaje importante entre el nivel de asuntos y de presteza que se requiere y el nivel de profesionales o de gente que acude a prestar servicio, que muchas veces no es tan profesional como el que sí que es en otros sectores. Yo no sé si estás de acuerdo tú, ¿no? En esa necesidad de que haya
de que hay que profesionalizarse más en los servicios jurídicos del deporte, en que se requiera a lo mejor un profesional no tan generalista, sino más experto en una cuestión concreta deportiva. Por eso te preguntaba sobre tu experiencia, porque la mía, mi olfato, mi experiencia profesional de asesoramiento es que es un sector menos profesionalizado y que debiera serlo mucho más. Creo que hay mucho margen de mejora y es una oportunidad de negocio importante. Yo no sé, por tu experiencia, si lo compartes, tienes esa misma percepción. Sí, totalmente. Ya en este caso desde el punto de vista del deportista, o incluso has tenido alguna experiencia, por supuesto, sin citar casos concretos, pero donde te has dado cuenta que quizá, oye, hay ausencia de profesional o no es tan profesional esto como en otros, ¿no? Como en otros sectores, ¿no? Mira, vamos a empezar por lo que has dicho, que evidentemente falta que mayores profesionales estén especializados precisamente en una materia muy concreta, que es verdad que abarca muchas cosas. El derecho deportivo abarca muchos órdenes jurisdiccionales, no abarca solo uno, pero es verdad que se necesitan más profesionales. Pero es que también estamos hablando del mundo del deporte, donde también, a grandes rasgos, es un mundo donde la gente tira de gente de confianza, aunque no sean profesionales. Sí, absolutamente. Entonces, yo, sin citar a ningún caso, pero un compañero me decía, mira, es que he firmado una cosa con un patrocinador y ahora me está exigiendo una cosa que aparece en el contrato, pero joder, es que a mí no me gusta. ¿Y quién te hizo ese contrato? Me lo hizo mi tío. ¿Y tu tío sabe de derecho? No. Lo hizo otra vez, que puso un formulario en internet y demás. Pues, a ver, pues, tienes que entender que al final yo me imagino que tienes que recaer sobre la persona de confianza que tienes, pero a grandes rasgos, o sea, tú no ves a alguien de una empresa IBEX 35 dejándose asesorar por alguien que sea de confianza, que no tenga los conocimientos. Pues eso es verdad que se necesita profesionalizar en ambos aspectos. Primero, por los actores, en el sentido de que necesitan acudir a un tercero, aunque no sea de confianza, pero que sea profesional, que además esa confianza se gana en la relación. Y luego también aquel que presta el servicio jurídico, que evidentemente pues se está profesionalizando, cada vez hay más máster de Derecho Deportivo, sé que aquí del despacho estáis involucrados en un máster de Derecho Deportivo, y se necesita, porque es verdad lo que dices, que es ya no solo por una cuestión de que te guste mucho el deportivo, sino que es una fuente de ingresos por el volumen de negocio que genera. Yo creo que es una vía de negocio importante. Nosotros así lo entendemos, llevamos años impulsando desde nuestro punto de vista y con las armas que nosotros tenemos la profesionalización del ámbito jurídico del deporte, porque entendemos que es que nos ha pasado. Muchas veces tenemos ciertas barreras de entrada porque es un ámbito muy de confianza del deportista. Es decir, entrar en lo que es la esfera de la confianza del deportista ya requiere de una cuestión absolutamente personal. No requiere de que seas un gran profesional o no, porque por la razón que sea, y esto tú sabrás más que yo, hay un valor supremo a la confianza. La confianza es un valor siempre importante, por supuesto. La abogacía es una relación de confianza por naturaleza, por concepto. Pero es verdad que en el ámbito deportivo pesa muchísimo, y aunque tú tengas grandes credenciales, un prestigio profesional importante, no cuenta tanto. Hemos observado que es una barrera de entrada mayor y que no se supera con una carta de presentación brillante a nivel de éxito profesional o de capacidad profesional. Y llevamos años empujando para intentar romper esa barrera y que de alguna manera haya una información mayor en el ámbito deportivo y sobre todo pienso en el deportista, para que entienda la valía de un abogado, para que entienda al abogado efectivamente como la persona que puede evitarte un problema, no la que te lo soluciona. Porque hay dos formas de acudir a un abogado. Para evitar el problema, o una vez que lo tienes, para solucionarlo. Y habitualmente es mucho más caro cuando te tiene que solucionar el problema. Entonces, creo que hay no sé si tú estás de acuerdo, creo que hay un punto también que tiene que ver con la educación / formación en la importancia de lo que es una persona verdaderamente preparada y capacitada para desarrollar este papel, que muchas veces no es tu manager o no es tu primo, tu tío, tu familia, que idealmente te gustaría que coincidiera, pero que yo creo que mi sensación hay que llevar a cabo una labor de formación para que el deportista, sobre todo, porque no pienso tanto en entidades deportivas, que son más como empresas y sí que es otro nivel, el deportista entienda que hay que salir a veces de esa esfera de confianza y acudir a un tío que verdaderamente está preparado y que tiene un credencial de estar preparado. Yo no sé si tú compartes esta reflexión, porque yo tengo mucha curiosidad. Al final es algo que me atrevo a aventurar, o que incluso estoy jugando a ser adivino, pero que creo que van por ahí los tiros. Creo que puede ser un tema de que el deportista entienda la importancia que tiene y cómo ello puede evitarte problemas mucho mayores. Es decir, invertir en un profesional
puede evitarte problemas mucho mayores y esto a veces excede de tu ámbito de confianza o de tu familia y tienes que salir de ahí. Yo no sé si cómo lo ves o si tú, No, yo lo incluso veo tú mismo lo has totalmente. vivido con compañeros Sí. o lo has visto. Yo ahora, sobre todo últimamente, cuando me llamaban los compañeros, Sí. yo digo, yo te puedo hacer una idea para que tú lo entiendas, pero ahora si quieres Claro, tú profundizar, tienes ya que tienes que acudir, acudir claro, a un experto, porque, claro, por ejemplo, temas antidopaje, que estamos hablando de un tema muy delicado, donde claro. hay una gran responsabilidad, donde no puedes fallar lo más mínimo, como es lógico. Y a mí muchas veces, porque yo estoy en la agencia antidopaje, me preguntan algunas cosas y digo, mira, esto que me estás preguntando es de tal complejidad que aunque yo te dé una respuesta y si me equivoco solo en un 10%, te puede acarrear una gran responsabilidad. Acude a un tercero que de verdad te vaya a dar una solución 100%. Además, yo ahora, claro, lo miras a toro pasado, pero si yo hubiese tenido, imagínate, un tercero, un abogado que pudiese acudir para cualquier duda que me pudiera surgir o alguna oportunidad que me fueran a ofrecer, esa responsabilidad, poder delegar a una persona que va a estar especializada en ello y que me va a dar la mejor solución sin que haya ningún interés, porque claro, al final si está el manager por medio, si está el patrocinador y tal, siempre va a haber un interés. Al final, esa delegación, al final tiene que ser incluso una relajación para el deportista. Entonces yo coincido contigo Sí, de que es verdad que es muy difícil acceder, sobre todo a los deportistas, a ese ámbito de confianza, pero que a la larga tenemos que hacer pedagogía, y yo lo intento hacer también con mis antiguos compañeros, de que es una forma de que tú dices, de invertir para que luego no te salga más caro el gasto. está claro. Oye, cambiando de tercio y ya si quieres vamos acabando, ¿por qué abogado? ¿Por qué abogado? Porque, hombre, al final yo seguro que tienes muchos compañeros que también Sí. cuando afrontan esta situación de la retirada y encuentran encaje, ¿no? Bueno, pues, en un puesto de trabajo, enfocan su vida profesional, quizá lo hacen de una forma más transversal, en cuestiones más empresariales o de negocio, tal. El jurídico, el jurista, es un profesional que, aunque no lo parezca, yo creo que debe tener tintes vocacionales. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué abogado? ¿Por qué? Pues es muy buena pregunta, Pablo. No me la han hecho mucho, así que te doy No, pero enhorabuena como por yo soy lanzar, abogado, a mí no te lo han hecho porque, evidentemente. claro, yo soy abogado y yo te podría contar mi historia, pero me interesa la tuya acá porque tiene que haber un clic, algo, no sé, Sí, entiendo. yo empecé estudiando ciencias políticas. Evidentemente me encantaba, es una carrera que a mí me encanta, pero es verdad que a nivel laboral, pues las salidas que tiene ciencias políticas, pues cojean. Entonces, por eso empecé a estudiar Derecho, principalmente para darle mayor formación a mi, digamos, posible carrera como politólogo, que no es político, politólogo. Sí. Luego me di cuenta, ya siendo deportista y teniendo la carrera de Derecho, que muchos compañeros acudían a mí y al final me dieron, entre la experiencia y un buen amigo, el mejor abogado es el que sabe solucionar problemas. Y es eso, solucionar problemas. Sí, Y yo sí. veía que podía solucionar problemas. Y a veces puedes solucionar problemas o no, o puedes dar una respuesta que le gusta a la persona o no, pero cuando das ¿Sabes qué una dicen? respuesta Yo y le tengo- gusta al cliente, también es satisfacción No, propia no, es de uno grande, es mismo. grande. ¿Sabes qué dicen que hay? Esto ya no en abogados, aunque es replicable, pero hay dos tipos de personas, los que solucionan problemas y los que crean problemas. Ah, bueno, también, también. Pues en abogados Sí, también, ¿eh? Así que es importante prepararse para ser de los que solucionamos problemas. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí. sí, por Nada, supuesto. Ha sido agradecerte muy agradable la esta conversación, charla y espero que a la gente que nos vea pues le sirva por supuesto. de referencia, aporte un valor añadido y de utilidad en definitiva. Así que muchas Sobre gracias, todo. Álvaro. A ti, Pablo. Venga. Ha sido un placer.